amigos, sean todos bienvenidos una vez más. Para quienes no me conocen, mi nombre es Iván Higgins y esta vez vengo a traerles cómo patinar de espalda. Del nivel básico, el cual vamos a ir cada vez creciendo, avanzando para ir patinando en el halfpipe, para patinar en cualquier parte del skatepark. Entonces es bien importante al momento de que uno quiera hacer una técnica, hacer un truco diferente, patinar de espalda nos va a ayudar muchísimo. Entonces quiero enseñarles esta vez una técnica, o más bien cómo patinar de espalda, pero con unos pasos muy sencillos. A la hora de ustedes aprenderlo, ponerlos en práctica, no se vayan a caer, vayan a tener cosas de seguridad como la rodillera, el casco, pero en esta forma ahora no voy a usar el casco. ¿Por qué? Porque me está dando un poco más de comodidad de estar así y que no lo veo tan necesario en este momento. O sea, ahorita que yo me monte al halfpipe y voy a practicar otra clase de trucos en fakie, que viene siendo patinar de espalda, pues es muy diferente, ahí sí lo recomiendo usar. Entonces vamos a practicar la patinada de espalda, o como se le conoce en inglés, backwards o fakie también. Lo que yo recomiendo en el punto mío es que nos vamos a apoyar en una de las rejas que tiene el parque y nos vamos a impulsar. Ya estamos impulsados, pues ya tenemos una noción de cómo ir de espalda. La otra forma sería de que cuando ya tengamos el cuerpo, solamente estamos yendo hacia atrás, ahí lo que venimos a hacer es sacar esta parte de aquí del hombro, hacer esto, alinear los pies, uno delante del otro. Una vez que ya tú tengas los patines alineados, ya tú sacas esta parte de aquí del hombro y tu cabeza la vas a girar un poco hacia este grado de acá. Una vez que tú estás mirando hacia atrás aquí, ya tú tienes mayor noción de lo que está pasando a tu alrededor, de lo que está pasando atrás. Por eso es muy importante al momento de patinar de espalda tener eso, que es la secuencia de los pies uno delante del otro, las rodillas flexionadas un poco, no tanto, pero sí un poco flexionadas, la ubicación de tu hombro, moverlo un poco, tu cabeza. Una vez que ya tú tengas estos pasos así, ya tú tienes mejor noción de lo que está pasando a tu alrededor, en este caso hacia atrás. Entonces, una de las cosas que de pronto la gente se cae cuando caen de espalda o cuando es porque creemos que de pronto nos vamos a caer. Entonces la mente dice, bueno, tú estás de frente, ahora estás de espalda y de espalda no sabes. Entonces te entran todas esas inquietudes y al momento de entrarte el miedo, pues una vez uno se cae. Entonces hay que tener mayor cordura y entrenamiento al momento de hacer este truco. Y pegado a la reja, lo que vengo a hacer es que me voy a lanzar hacia atrás. Obviamente tengo los dos pies juntas ahora mismo, porque lo que voy a hacer es nada más el lanzar para yo tener una noción del más o menos de cómo hacerlo. Ahora que ya estamos practicando el ir de espalda así, de esta forma, que me parece que para aquellos que están aprendiendo es como una ayuda de poder agarrarse, de poder tener mejor orientación. Entonces nada más es un punto mío que yo sí, de poder aprender el truco. Entonces
y impulsamos suave. Entonces, una vez que ya estamos yendo hacia atrás, recuerden la ubicación de los pies alineados uno detrás del otro. Flexionar las rodillas un poco. Una vez que están flexionadas, nuestro hombro, vamos a correrlo hacia acá y la mirada, la cabeza de nosotros va a girar un poco hacia acá, porque tenemos que estar mirando y pendientes a nuestro alrededor. ¿Okay? 1, 2, 3. Ok. Hacerlo otra vez. Otra vez. Bueno, eso sería simplemente un paso a seguir, ya que cuando de pronto no tenemos eso de ir de espalda, se nos hace un poco difícil. Entonces, por eso recomiendo, en mi caso, usar una pared, algo que nos dé soporte al momento de impulsarnos hacia atrás. Ya una vez que nosotros tenemos, como te digo, la destreza de patinar de espalda, ya lo demás viene siendo las figuras, por así decirlo, de cómo tomar más impulso, de más velocidad, poder maniobrar, hacer zigzags, curvas, todo eso lo puede hacer uno de espalda. Pero una vez uno tenga el conocimiento para hacerlo, o sea, es primero tener la base de que tu mente de pronto está enfocada siempre a ir de frente. Una vez que vamos hacia atrás, de pronto tenemos como que ese miedo a caernos, ya. Entonces, para mí, lo veo en este caso bastante que ayuda es sostenerlo en un lugar y empujarnos hacia atrás, tener la mayor precaución, obviamente, que como tú te estás impulsando, no hacerlo tan duro, pero estás teniendo una memoria de tu cuerpo, el cual es el paso primero, impulsarse suave, la cabeza, el hombro, pies alineados, flexionar y hacia atrás. 1, 2. Ahora que ya tenemos una noción de cómo ir de espalda, impulsándonos con una pared o en este caso una reja, ahora vamos a hacer es el impulso por medio de nuestro propio cuerpo, el cual consiste en que una vez que tú ya tengas claro en mente lo que vas a hacer, vas a impulsarte hacia adelante, vas a impulsar hacia acá, pero en este momento lo que tú vas a hacer es como especie de una media luna para poder impulsarte hacia atrás. Es hacer esto, ok. Se los voy a estar mostrando ahorita más detalladamente cómo estoy haciendo para ir de espalda al momento de hacer el zigzag. Ya sería. Ya, una vez que ya yo haga ese proceso, entonces me voy a impulsar hacia atrás, el cual sería, digamos que hago la media luna y me impulso. Es una forma de hacer hacerlo, pero esta requiere un poquito más de experiencia porque estás abriendo los dos pies hacia afuera y obviamente no le estás dando espacio, entonces tienes que tener mayor equilibrio al momento de hacerlo. Pero mi recomendación en este punto que quiero explicar, a enseñar cómo patinar de espalda, viene siendo nada más lineal. Cuando ya yo hago media luna, yo alineo los dos pies y saco esta parte de acá del hombro, la cabeza, ok, y lo alineo con el cuerpo. Ok, vamos a hacerlo. 1, 2. Y ya yo sé ese movimiento.
ahora lo vengo es nada más a ponerlo en práctica, pero siguiendo el ejercicio de mi atrás por el otro, ¿ya? Entonces, media luna. Hacemos hacia este lado. Estamos haciendo un poco más rápido, ¿ok? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Patino normal, sigo, media luna, cierro, abro, mirada hacia atrás. Hacia atrás, miren mi cuerpo cómo va, ¿ok? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Ahora que ya yo tengo ejecutado esos movimientos que viene siendo impulsarme hacia atrás haciendo media luna, una vez que ya yo estoy de espalda, obviamente voy a quedar con los pies paralelo del otro, pero la idea es llevar uno detrás del otro como si estuviera así, ¿ok? Como si estuviera así. ¿Por qué? Porque nos da mucha más estabilidad al momento de ir de espalda, en una caída, en hacer, no sé, un 180, un fakey 360, un 540. O sea, eso nos va a dar mucha más estabilidad el caer uno detrás del otro. ¿Ok? Pero vamos a repetir otra vez el mismo ejercicio para que les quede claro. ¿Ok? Media luna, espalda, abro, cierro, cabeza. Nuevamente, media luna, cierro. Ok, se dan cuenta, ahora lo estoy haciendo mucho más rápido, pero tengo una mejor noción de lo que tengo que hacer, todos los movimientos. Entonces yo quiero que ustedes en este, digamos, segundo ejercicio de lo que es ir de espalda, lo pongan en práctica, ya que la verdad para muchas personas de pronto se les dificulta el patinar de espalda por el hecho de que no están viendo, porque de pronto se han caído y ya quedaron con ese trauma. Entonces no hay que ponerse limitaciones que de pronto no tenemos y que nos hacemos ver, y quitar esos paradigmas que tenemos en nuestra mente ya. Entonces tenemos que simplemente practicar, ejecutar y listo. Solamente salir a divertirse, patinar, pasarla bien con los amigos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial de cómo patinar de espalda. Les habló Iván Higgins y espero que tengan un feliz día, una feliz tarde, pásenla bien, que patinen mucho y nos vemos pronto. Gracias.